Bienvenidas a Arraigadas, muy buenos días. Este es el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones. Muy contenta de estar por aquí en este viernes más para traerles y para transmitirle más bien verdad, esperanza y gozo. Muy contenta de estar nuevamente aquí y el día de hoy me acompaña Laura González. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Hola Yamelita, feliz de estar aquí contigo otra vez y con las Qué hermanas que nos siguen cada viernes. Bueno, Laura, y es increíble que ya estamos a una semana de nuestra conferencia Mujer Verdadera 23, Libertad, Plenitud y Abundancia. Cuéntame cómo están tus ánimos. Bueno, estoy muy animada, obviamente, y sorprendida de lo rápido que pasa el tiempo, porque me parece que fue el otro día que pusimos la fecha para este evento y ya está aquí. Y A ley de... estamos orando mucho, acompáñanos a orar, Sí. que el Señor nos visite porque nos sentimos, el staff, que Mm. estamos preparando camino para que Él venga, porque todo lo que estamos haciendo no sirve de nada si Él no se presenta allí. Es Así que así. estamos muy animadas y esperanzadas y anticipando todo lo que Dios hará. Así es, y como tú dices, es increíble lo rápido que pasa el Ujú. tiempo y ya estamos a ley de días para poder estar juntas allá en Guadalajara. Y como tú dices también, el orar por todos, Ay, todos, sí, todos, todos, todos los que van a estar ahí, o sea, no solamente las mujeres y el equipo de Ver Nuestros Corazones, sino también las personas en el Expo Guadalajara, todo, 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 todo. que el Señor sea con nosotros y abriendo Orando, caminos, abriendo orando por caminos. salud para todos, Amén. orando por puertas abiertas, porque sabemos los problemas que están teniendo algunas Sí, hermanas con la inmigración y así con es. visas y con vuelos que se cancelan. En fin, pero siempre nos recordamos que el Señor reina. Amén. Ningún propósito de Él se va a turbar, a estorbar. Entonces, si Él quiere que tú estés allí, tú vas a estar allí. Así que estamos Así orando es. por todo eso. Amén, amén. Y bueno, Laura, hoy culminamos con esta miniserie que hemos hecho rumbo a la conferencia, donde hemos estado hablando de cada uno de estos aspectos de nuestra conferencia. Y hoy toca hablar de libertad. Y sí, si se dieron cuenta, lo hicimos al revés, de atrás para adelante, pero no importa, el orden, como dice la regla de matemática, el orden de los factores no altera el producto. Así Entonces, es. hoy estaremos hablando de la libertad y nuestra meta con este programa es que recordemos y que atesoremos en nuestro corazón que Cristo es quien nos hace libres para vivir para Él. Yo creo que Así ese debe es. ser nuestro enfoque y ver todo a través de esos lentes y creo que eso va a ayudar mucho. Y yo quiero empezar, Laura, haciéndote una pregunta y es, ¿qué quiere decir que Cristo nos hace libres? O sea, no somos libres ya. Exacto. Eso es lo que uno pensaría. Yo supongo que personas dicen, pero yo soy libre. Eso es como cuando tú le dices a las personas que necesitan salvación y dices, pero ¿de qué? Como que no entienden. Y eso me Ujú, recuerda cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ujú, ¿Cómo es que tú dices ahora serán libres? Ellos le preguntaron eso a Jesús. ujú, ujú. Y me encanta la respuesta de Jesús. Él les dice, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Al final la respuesta es, nosotros vamos a ser esclavos de algo. Mm, Y en el caso de la persona que no tiene a Cristo, es esclava del pecado. Aunque no se dé cuenta, ella es ujú. esclava del pecado. Y la palabra nos dice eso, que somos esclavos del pecado y cuando estamos sin Cristo, lo único que podemos hacer es pecar. Wow. Mira lo que dice Romanos 6:16. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. O sea que de alguien vamos a ser esclavos. Ujú, ujú. Nunca dejamos de ser esclavos de algo. Okay. Somos esclavos de aquello que obedecemos. Entonces, por eso es que decimos que no somos libres. No somos libres, aunque nos sintamos libres, no lo somos. Y Ujú. entonces, eso quiere decir que si tú no estás en Cristo, tú eres esclava de tus pasiones, de tus deseos carnales, de tus pecados. Tú vives para servirte a ti misma, para servir tu carne. Y mira cómo lo dice Tito 3:3. Ujú.
porque nosotros también en otro tiempo, eso es una persona, eso es Pablo hablándole a Tito, diciéndole, en otro tiempo, antes de conocer al Señor, nosotros éramos necios, desobedientes, extraviados. Entonces esa palabra, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. O sea, eso éramos antes, esclavos de todo eso. Pero entonces viene Cristo y nos hace libres y nos da el poder entonces para decir no a la carne y decir sí al Espíritu. Y ahora ya no tenemos que ser esclavas de nuestros pecados y de nuestras pasiones. Él viene y nos empodera para vencer esa atadura y nos equipa para hacer su voluntad. Entonces, como yo te decía, en un sentido sí somos esclavas, pero ahora somos esclavas de Cristo, esclavas de Él por amor. Y esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad no es cuando yo puedo hacer lo que yo quiero, sino cuando yo puedo obedecer al Señor, cuando yo puedo hacer lo que debo. Y entonces eso es lo que nos hace verdaderamente libres. Interesante, pero tú dices, no tenemos que ser esclavas, ¿verdad? Uh-huh. Pero entonces, ¿quiere decir eso que podemos continuar siendo esclavas? O Ay, sea, sí, y es ya digamos lamentable. trayéndolo un poquito Uh-huh. a nuestro contexto Sí. de creyentes, entonces, ¿podemos ser Uh-huh. esclavas? Así es. Lamentablemente, yo creo que todos nosotros no practicamos el pecado. Obviamente, si estamos en Cristo y estamos en su palabra, no deberíamos estar practicando el pecado. Pero hay áreas de nuestra vida que continúan como esclavizadas y no debería ser así. Entonces, muchas veces pasa porque no hemos entendido el Evangelio sencillamente y no entendemos las implicaciones que el Evangelio tiene. Y entonces continuamos viviendo como si fuéramos esclavas del pecado. Y siempre la ilustración que se pone es la del canarito o el pajarito que está en su jaula pero con la puerta abierta. Y no sabe que ella es libre para salir y para volar. Y se queda ahí metida con sus luchas y sus hábitos pecaminosos y sus malos, conductas del Malas pasado. prácticas, Malas hábitos. prácticas y hábitos, sin saber que ya Cristo la equipó y la libertó del poder que ese pecado tenía sobre ella. Entonces es un asunto de fe. Primero de conocimiento del Evangelio, de lo que el Evangelio implica. Y entonces yo creerlo, que eso es así. Entonces, muchas veces vemos cristianos que no tienen una vida abundante y victoriosa sobre el pecado. Y pudieran haber varias razones. Primero, lo que te decía de la desobediencia, la de la ignorancia del Evangelio. Pero también desobediencia pura y dura. Si tú eres una hija de Dios, la palabra te exhorta a la santidad. Mira cómo lo dice Primera de Pedro 1. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Fíjate cómo la palabra relaciona la ignorancia a conformarme con esos deseos y esas pasiones y esos pecados y esos hábitos que yo antes tenía, sino que como aquel que nos llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Entonces, la implicación es, ya tú no eres como tú eras antes. Tú ahora, Dios te ha capacitado para vivir de otra manera. Y tú ahora eres santa y actúa como una santa. O sea que primero es obediencia. Segundo, una otra razón por la no tener esa vida abundante sería no estar en la palabra. La palabra es lo que nos enseña, lo que nos santifica. La palabra nos lava. Dice la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que nos santifica es la palabra. Entonces, lamentablemente, Yamel, yo me doy cuenta que muchas mujeres no están en la palabra. No están como deberían estar. Quizás se leen un devocional que tiene un versículo y eso es lo que lo sostiene. Pero eso no te puede sostener, ni eso es suficiente para lavarte y enseñarte y santificarte. Lo que nos santifica es estar inmersa en la palabra todos los días, todos los días, todos los días. Ese hábito que nosotros estamos ahí, como que ese es nuestro espejo.
Ujú, ujú. Imagínate que tú salgas cada día de tu casa y no te mires al espejo, no te peinas, no Ay, te qué arreglas. desastre. Entonces, queremos estar en la palabra porque eso es lo que nos va a confrontar con nuestro pecado, nos va a decir, oye, estás siendo una odiosa, o estás siendo una rebelde, o estás siendo una desobediente, Una o no te estás, envidiosa. una envidiosa, o no te estás sometiendo a tu esposo como la palabra te llama. Ujú, Entonces, eso es lo que nos va enseñando y confrontando. El Espíritu nos habla a través de la palabra. O ujú. sea que en segundo lugar es, Ujú. Y tú no sabes es... perdón que te interrumpa ahí, Laura. Ahora que mientras tú decías eso de la palabra y ponías el ejemplo de que hacen un devocional, leen un versículo. Me acuerdo cuando el mes pasado, si mal no me equivoco, estuvimos hablando sobre la importancia de habitar en la palabra de Dios. Ujú. Y pensaba cuando vino Katy Mercado y ella ponía el ejemplo de los ancianos, de que a veces ellos no les da hambre y no Sí, comen, pero se así están es. muriendo de hambre. Entonces, cuando tú ponías ese ejemplo, me vino esa imagen, o sea, en la medida que sea que tú estás consumiendo, por ponerlo en términos así alimenticios, Ujú. la palabra de Dios, pues eso es lo que te va a sostener. Y es como tú dices, o sea, Exacto. cómo quizás ese solo versículo Ujú. te va a sostener quizás todo el día. O por Así es. ejemplo, hemos escuchado múltiples personas y a mí a veces también me ha pasado que a veces no lo voy a hacer en la mañana el devocional y entonces lo hago en la noche, pero entonces tú te pasas todo el día y como tú dices, y sale, te pones de Ujú. odiosa, pasa esto, pasa aquello. Entonces resulta que en la noche cuando tú lees el devocional, tú dices, ah, pero es que, o sea, lo que Sí, necesitabas para pasar así el es. día, para enfrentar quizás todas esas situaciones, era lo Ujú. que está, pero ya tú lo viste en la noche, después que tú metiste Sí. toda la pata el día entero, entonces ahí te toca pedir perdón por eso mismo, porque entonces eres una odiosa, porque te portaste Ujú. así, o sea, es esa la importancia. Y obviamente, como te dices, es desarrollar un hábito Sí. de Y poder estar en la palabra. piensa, Yamel, que nosotros tenemos una lucha contra el pecado, ¿verdad? Que habita en nosotros. Eso está ahí hasta que nos muramos. Lo que nosotros tenemos ahora es el poder, que no tenemos que someternos a esos deseos, porque Cristo habita en nosotros, su Espíritu está en nosotros y tenemos el poder de no obedecer las pasiones de la carne. Pero si no alimentamos el Espíritu para que batalle contra ese poder que quiere alarnos hacia abajo, vamos a ceder ante las pasiones de la carne. Y nosotros, por ejemplo, mi esposo y yo, damos mucha consejería aquí en la iglesia matrimonios. Y cuando los oímos y le preguntamos, cuando vienen con sus luchas, que me peleó, que me habló mal, que me irrespetó, que yo me sentí así y él reaccionó asado. Y tú te das cuenta y tú le preguntas, ¿ustedes están en la palabra? Ah, no. Claro, están viviendo en lo que oyeron el domingo en la iglesia. Entonces así nadie puede tener una vida abundante. Entonces los domingos es para ir a alabar y a congregarte con el pueblo de Dios, a los unos a los otros, saludarse, ministrarse, hablar, ir a comer juntos. Eso es el domingo. Pero eso no es lo que te sostiene la semana entera, lo que te sostiene es la palabra cada día. Entonces, si tú no estás en la palabra, no vas a poder vivir una vida abundante. O sea que esas razones hemos dado hasta ahora, ¿verdad? La de no tener una vida abundante por desobediencia o por no estar en la palabra. Y finalmente, la incredulidad, porque no creemos que Dios nos ha dado el poder para vencer el pecado que antes nos esclavizaba. A mí me encanta, John Piper dice mucho, vive el milagro. Vive el milagro que Cristo habita en ti y te ha dado la gracia y el poder en su espíritu para vencer eso, que no te deja avanzar. Entonces muchas veces es un asunto de fe. Yo creo que mi trauma o mis hábitos pecaminosos, lo que me hicieron en el pasado o el otro que me hace pecar, yo justifico más que creer que Cristo me ha dado el poder para vencer eso. Entonces es un asunto de fe. Mira lo que dice segunda de Pedro del 1, del 3 al 9. Es un poquito largo, pero yo creo que resume lo que el Evangelio ha hecho en nosotros y cómo nos ha equipado. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que sea bien llana. Dice así, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de piedad o de rectitud. O sea, oye eso solamente. Su divino poder le ha dado al creyente, al que ha creído en Él, en Cristo,
para la salvación y para el perdón de sus pecados. Le ha dado todo lo que necesita para una vida de piedad. Yo tengo que decidir creer eso. Porque si yo no creo eso, entonces yo no voy a tener ese poder a mi disposición. Entonces, sigue diciendo, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, dice, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. O sea, la palabra nos promete que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere. Y eso viene como que ahora nosotros tenemos la naturaleza divina en nosotros. Eso a mí me explota el cerebro. Que yo pueda tener la naturaleza de Cristo en mí. Entonces dice que eso me ayuda a escapar de la corrupción del mundo que está causada por los deseos humanos y carnales. Entonces, en vista de eso, dice el versículo 5, en vista de esas verdades, Dios me ha dado todo lo que yo necesito, todo el poder que necesito, tengo su naturaleza divina, tengo sus promesas. En vista de eso, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando tu fe abundante por excelencia moral, conocimiento, control, dominio propio, perseverancia. O sea, ahora creyendo eso, yo me esfuerzo en la gracia y obedezco a Dios. Eso es lo que quiere decir esos versículos ahí para resumir. Y entonces dice que mientras más crezcamos en esas cosas, en conocimiento, en dominio propio, en perseverancia, en amor fraternal, mientras más crezcamos en esas cosas, vamos a ser productivas y útiles. O sea que eso es lo que, en palabras llanas, lo que dice segunda de Pedro 1, del 3 al 9. Wow. O sea que cuando nosotros no tenemos una vida abundante es o porque no estamos en la palabra, no hemos creído el evangelio, no hemos creído ese milagro que Dios ha hecho en nosotros y le estamos dando más importancia y más fuerza a lo que nuestros hábitos pasados, a nuestros traumas pasados, hemos creído más a Satanás que lo que Dios nos dice. Entonces, Dios quiere que tengamos una vida abundante. Y una vida abundante no es mucho dinero o tener mucha salud o ser libres para ser libres para obedecerlo. Es creer que tenemos a Cristo dentro de nosotros y esa libertad entonces nos permite tener esa vida abundante y esa vida plena que queremos. Sabes que, o sea, escuchando todo esto, y viendo también lo claro que es la palabra de Dios, o sea, es increíble, pero también pienso que a veces, sí, lo leemos y sí, y decimos amén y todo muy bien, pero cuando llega la prueba o cuando llega realmente el momento de la verdad, por decirlo así, es como que a uno se le olvida. Es que uno se borra todo eso o uno está tan ensimismado, tan mirando hacia adentro, que se olvida de todo esto. Entonces es como que, y uno se encuentra luchando con cosas. Claro, después que uno sale como de la prueba, de la tormenta, de la situación, es como que uno se, pero es increíble, o Sí. sea, es sutil, como tú dices, el enemigo es tan sutil en ponernos las cosas, pero está ahí. O sea, Claro. como tú dices, o sea, está claro, o sea, la manera que él te está dando como el 1, 2 y 3 de cómo tú hacerlo, pero sencillamente no lo hacemos. Sí. O sea, en términos prácticos, no, aunque decimos amén, pero no lo hacemos, Sí. no lo hacemos. Y fíjate, Yamel, que es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Ellos eran incrédulos, ellos no creían las promesas de Dios, y ellos murmuraban, no creían que Dios estaba por ellos, que Dios había hecho, tenía todo para ellos resuelto, ¿verdad? Entonces Dios los prueba continuamente, no porque Él no sabía lo que había en los corazones de ellos, sino para que ellos supieran ellos lo que había en sus propios corazones. Y Dios nos hace igual, como tú dices, cuando llegan los problemas, Dios nos muestra, oye, no he creído, necesito creerle a Dios. No creer en Dios, creerle a Dios. A Dios. Hace unas semanas, Sí. ese mismo versículo, alguien lo dijo en un devocional, uno de los devocionales que tenemos en el equipo de ANC, y decía,
ya yo vi todo lo que hay en mi corazón. O sea, es eso, era lo que tú decías al principio. Y Dios hace eso mismo para eso. O sea, él dice, Ujú. no, no es, o sea, es para ver lo que hay en tu corazón. Y cuando realmente miramos Así es. lo que hay en nuestro corazón, Sí. no es nada lindo. Y eso me lleva ahora a la próxima pregunta. Entonces, ¿cuáles serían algunos ejemplos de nosotras continuar viviendo como esclavas del pecado, ya Ujú. siendo libres? Y yo te puedo decir que Sí. en mi caso, el primerito es el temor. O Sí. sea, entre temor y ansiedad, esos son Ujú. mis dos acompañantes. Y Claro. yo sé que es un Sí. pecado, o sea, porque conozco lo que dice la palabra de Dios, pero háblanos entonces un poquito de cómo luce eso, a pesar de que somos libres en Cristo. Sí. Bueno, como decíamos al principio, todos nos tenemos pecados remanentes, ¿verdad? Entonces, algunos tendrán batallas más recias que otros. Pero todos, no hay una persona que no tenga una, una lucha con algún pecado, porque estamos en estos cuerpos de muerte hasta que lo veamos cara a cara, ¿verdad? Pero yo creo que en la medida que nosotros lo reconocemos como pecado, pedimos perdón al Señor y le pedimos, Señor, aumenta mi fe. Yo quiero poder ser libre de este, de esta esclavitud. Ayúdame. Yo creo que ese es como uno va avanzando. Pero algunos ejemplos de cómo podemos continuar siendo esclavas sería, por ejemplo, el temor, como tú dices, Yamel. Cuando nosotros vivimos atemorizados de todo, estamos olvidando a Dios, estamos calculando sin Dios, una vida sin su gracia, una vida sin su ayuda, una vida sin su cuidado. Estamos viviendo como personas que no tienen un padre y eso no le trae gloria a Él. Pero al mismo tiempo nos hace vivir esclavas y una vida que no es abundante. Y nos hace vivir esclavas de eso. Y dice la palabra, obviamente, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo conozco el perfecto y fiel amor de Dios por mí, yo no tengo temor. Porque cualquier cosa que me pase viene de sus manos de amor y es perfecta. Y de nuevo, ¿qué es lo peor que nos pudiera pasar como creyentes? Es morir. ¿Y qué pasa cuando nos muramos? Vamos a estar Sí, con Él sí. en su presencia. Se terminó la lucha. Entonces Satanás vive asustándonos con cosas que van a pasar. Y es como decirle, es que yo no tengo miedo de ti. Yo tengo temor de Dios y creo en Dios y creo que Él me ama y Él está por mí y Él es mi cuidador y Él tiene mi vida en sus manos. Amén. Pero es una lucha pero podemos estar esclavizadas a eso. Sí. Otra, otra esclavitud, Yamel, que es muy común. Uno pensaba antes que esto le pasaba a los hombres, pero las mujeres pueden ser esclavas de la lujuria Uy, sí. y de la pornografía, de la Ujú. inmoralidad. Y por supuesto, la palabra nos dice que el pecado no debe reinar en nuestros cuerpos, ni debemos obedecer las lujurias. Dice Romanos, presenten los miembros de su cuerpo como instrumentos de santidad, como instrumentos de justicia. Dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, Amén. hay palabras que imperativos que nos dicen, no, no seas lujuriosa, no te entregues a eso. Pero a veces nosotros estamos obedeciendo ese hábito. Había una ilustración que no me recuerdo bien, pero era como que tú tienes dos perros. Y Ujú, ujú, tú ujú. recuerdas como que si Sí. tú le echas La comida a comida uno. a Ujú. uno y al otro no, el que tú le echas, ¿cuál es el que va a engordar? El que ¿Cuál come. es el que se va a poner fuerte? Entonces nosotros tenemos la opción Ujú. de alimentar una cosa o la otra. Si nosotros le abrimos la puerta a la pornografía, si Mm. no nos ponemos límites en la computadora, si sabemos que tenemos esa esclavitud, tenemos que hacer, ¿qué dice la palabra? Que no cortemos el brazo, no cortemos la mano, que es mejor entrar Sí. manca O tuerto. al cielo o tuerta o coja que estar esclavizada a eso. Ujú, ujú. Entonces, es tratar con el pecado como Cristo trata con el pecado. Así Como es. esto, córtate la mano, sácate el ojo. O sea, es ser Entonces, radicales, sé Laura. radical, exactamente. Entonces,
cuando somos esclavas de una lucha como esa, llamamos a amigas, a hermanas, mira, Sí. tengo esta lucha, ora por mí, ayúdame, yo no quiero. O sea, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, acuérdate, para una vida de Ujú, piedad. ujú, ujú. Quizás es una hermana en un momento que me va a ayudar. Quizás es un app que yo ponga para que no entre a ese lugar y o Exacto. que otros le llegue una notificación si yo entro. Ujú, Quizás es que ujú. yo tengo que sacar mi teléfono de la habitación en la noche. Quizás es que yo tengo que dejar la computadora en la oficina. No sé. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para no ser esclava de eso? Así es. Quizás tengo que salirme de las redes. Si También. esa es mi esclavitud. O sea, ser radicales Ujú, con el ujú, pecado. ujú, ujú, ujú. Entonces, otra esclavitud, Yamel, que pudiéramos tener es ser esclavas de mis traumas. Ah, Y yo creo que muchas mujeres wow, sí. están ahí. Ujú, Ellas prefieren ser esclavas de su pasado, de lo que le pasó, de lo que le hicieron, y justificar toda su vida por algo que ujú, le pasó en ujú, el ujú, pasado ujú. y darle más importancia a esa experiencia que a la experiencia de que Cristo vino a morar en ellas. Así es. Y como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Puras las cosas Las viejas cosas viejas pasaron. pasaron y ahora todas son hechas nuevas, dice 2 Así Corintios. es, Entonces, así es. yo creo eso. Fíjate que al final es un asunto de fe. Mm, Yo creo eso, que me hace libre. Yo creo que soy libre del pasado, que Cristo, todo lo que pasó en mi pasado tiene un propósito. Él lo sabía, Él lo vio, Él lo permitió, porque Él tenía un plan con eso. mm, Eh, o sea, yo tengo que creer eso claro. y Sa- creer y- que Dios está por mí en medio de todo eso. Amén. Y ahora que tú mencionas eso, sobre todo la parte de traumas y pasado, no es que uno está ignorando Exacto. o minimizando No. un pecado que han hecho contra ti. Bajo Ujú. ninguna circunstancia estamos diciendo eso, pero me encanta lo que tú decías de decir, yo creo en que Cristo me hizo libre, yo creo en el poder del Evangelio, Ujú. de que puede usar eso. Nadie está diciendo que olvídate que, ay, que no pasó nada. No, nadie está diciendo que no pasó nada. Sí, sí pasó. De hecho, no, eso lo vemos en la Biblia. En ningún momento vemos en la Biblia que Dios ignora el pecado, pero más bien es como tú dices, pero Él tiene un Sí. Y propósito Yamel, con Él hace la eso. justicia. Por ejemplo, mira la vida de José. Mira todo lo que le hicieron los hermanos a José. No, no, O no, sea, no. ahí había abuso de todo De tipo. todo tipo de abuso. Meterlo en un pozo, No, 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 venderlo no. después. Entonces, fíjate lo que José dice. Dios lo obró para bien, ustedes lo obraron para mal, pero Dios lo obró. Ujú, Entonces, ujú, tenemos que llegar, para ser libres de eso, tenemos que verdaderamente entender la soberanía de Dios. ujú, Entender que ujú, Dios estuvo en control en todo ese tiempo que eso sucedió ujú, y que Él es ujú. mi vindicador. Así es. Y me Él encanta es el eso. que hace justicia, no Me, yo. exacto. Y me encanta que tú pongas el ejemplo de José, porque yo digo, si yo fuera José, yo, mira, yo no, o sea, Ujú, y mira algo, José no le di, José, lo que yo decía, José no ignora, ustedes me hicieron esto, o sea, y ujú. lo que ustedes me hicieron, es él no, ay, sí, no, 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 o sea, ustedes me hicieron eso, pero Dios, como tú dices, pero Dios lo usó Sí. para que yo proveyera para ustedes, y yo pensaba, decía, wow, o sea, tú sabes lo que, lo metieron en un pozo, lo vendieron, pero no solamente eso, tú sabes lo que significa que fueron y le dijeron al papá, que mataron a tu hijo y durante todos esos años ocultar Así esa, o sea, es. mantener esa mentira. Ujú. Si queremos hablar de abuso y de pecado, no hay otra cosa como José y como tú dices, Sí. pero vemos que él, a pesar de todo, José no pecó, se Ujú. mantuvo delante del, o sea, vemos su vida, o sea, realmente Sí, hay ejemplos en la palabra de Dios y como te claro. digo, no es minimizando eh, 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 Sí. tu pasado, tus experiencias, pero es dándole el enfoque correcto a través de la Así palabra de es. Dios. Y fíjate, Yamel, en ese ejemplo de José, no fue que fue fácil para José hacer eso. Fíjate que él los hizo pasar trabajo a los hermanos. No fue como que la primera vez le dijo, ay, no, venga, yo soy su hermano, no se preocupen. Él los hizo pasar trabajo porque en nosotros como seres humanos hay una batalla Claro. de que uno quiere justicia. Uno quiere que el que me hizo daño lo pague. Uno quiere eso, pero tenemos que hacer lo que él hizo al final, que es, Señor, tú eres el que hace Mm, justicia. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo no puedo ser la jueza. mm, Hay un mm, solo juez y eres tú. Y tú ujú. vas a hacer que las cosas que ellos paguen o sea,
el castigo o la disciplina Ujú. de Dios es la más perfecta. Yo Así no la es. puedo hacer igual. No. Entonces, es un asunto de nuevo de fe. Fíjate que toda la libertad, en todos los sentidos, la vida abundante, es un asunto de fe. Así Lo es. que pasa es que cuando hablamos de fe, pensamos en fe de salvación, en que creí en Ujú, Cristo y ya ahí ujú, terminó. No, la vida ujú. cristiana es una vida de fe, de creer que todo lo que la Biblia dice es así. Y yo lo creo y yo lo vivo y yo lo aplico a mi vida en todas las circunstancias, pero todos batallamos. Ujú, Tenemos ujú. momentos donde la fe está bien Mm. eh, Bajita. bajita y otro que está, wow, puedo hacer proezas en el nombre del Señor porque estoy creyendo. Pero de nuevo, la palabra, tengo que alimentarme de la palabra para que esa fe Ujú. esté ahí activa. Así Pero es. mira, Yamel, una última, bueno, dos cositas más en que podemos ser esclavas las mujeres, mucho, las emociones. Yo puedo ser esclava de mis emociones o puedo dominar mis emociones con mi voluntad. Entonces las emociones hoy en día nos esclavizan. Mm. Que si la ansiedad, que si la ira, la amargura, la falta de perdón, el resentimiento. Eso lo vemos mucho entre las mujeres y los hombres también, pero hablando de Sí. las mujeres Ujú, básicamente. ujú. La lengua, Ah, no, el ya. chisme, la murmuración. Todas esas son cosas que se pueden quedar y podemos ser esclavas de eso. Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue. Exacto, esas son como las más que se me ocurren, que son muy Sí. comunes. Pero debemos orar para creer verdaderamente que Dios nos ha salvado Amén. y que Él no nos salva un poquito y nos dice, uy, tú vas a entrar así rozando al cielo. No, Él nos salva completamente. Él Amén. redime nuestro pasado, Él nos cuida, Él cuida nuestro presente, Él nos garantiza un futuro. O sea, es creer eso. Él nos libra de la esclavitud al pecado y nos capacita, dice la palabra, para vivir para Él. Mira cómo le decía Jesús, el Espíritu, que es Isaías, Ujú, que ujú. él lo repite en Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los A los cautivos. cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los A los oprimidos. oprimidos. O sea, Él Amén. trae un evangelio de libertad. Amén, amén, amén. Su evangelio es de libertad del pecado, de nuestras dudas, de nuestro pasado, de nuestras debilidades. En Él somos fuertes, Él nos da la gracia, Él nos da lo que necesitamos, Él nos cuida, Él nos suple. Pero tenemos que creerlo, tenemos que Amén. creerlo. Amén. Laura, y entonces eso quiere decir, ok, que eso me da libertad para yo vivir como yo desee. Exacto, porque hay que confundimos la libertad. Que, pues yo soy Ujú. libre, yo hago lo que yo quiera. ¿Cómo que dicen? Salva, habla para Salvo siempre. siempre Ahora, salvo, salvo siempre ajá, salvo. exacto. Ahora yo hago lo que yo quiera y Dios voy para el cielo y no es así. Porque como decíamos ahorita, Él nos da libertad del pecado para poder obedecerlo a Él. Él nos libra Mm. del poder del pecado, nos libra del pecado que nos ala hacia abajo. Y a Ujú. través del Espíritu nos da el poder para obedecerlo. Y en ese camino es donde está nuestra seguridad, nuestra paz. Sus caminos son buenos para nosotros y entonces su Ujú. Espíritu nos capacita para seguirlo. Entonces somos libres, sí, pero para obedecerlo a Él. No para vivir como Ujú. nosotros quisiéramos, porque entonces Ujú. seríamos esclavas nuestras. Acuérdate que Exactamente. decíamos al principio que nosotros somos esclavos de aquello que obedecemos. Exacto, exacto. Entonces, ¿a quién yo obedezco? Yo obedezco a Laura y lo que Laura quiere, los deseos de Laura, los gustos de Laura, las pasiones de Laura, o yo me someto a Dios y lo que Dios quiere, que es lo bueno. Ujú. Entonces, el Espíritu me hace libre, Cristo me hace libre para obedecerlo a Él y olvidarme Amén. de mí. Dice la Ujú. palabra que yo tengo que morir, yo tengo que morir. Yo no puedo estar viva A mí misma. queriendo compartir el sillón con Cristo. No, para nada. Ahora te voy Entonces, a traer una pregunta ajá. complicada. Bueno, no complicada, pero Ujú. que trae controversia, porque lo he escuchado y como tú decías, partiendo de, el salvo siempre salvo y no sé cuánto, hay otro grupo que dice, no, pues que yo tengo la libertad cristiana. Yo te Ah, sí. pregunta, esto que tú acabas de decir de cómo debemos vivir libre en Cristo, ¿es esto lo mismo que Sí. la tan llamada libertad cristiana, que muchas veces
sacamos en algunas ocasiones a nuestro favor. Cuando queremos hacer lo que nosotros queremos. Por eso te lo pregunto. Entonces, Ajá, hablemos un sí. poquito de eso. Ujú. Bueno, vamos primero a definir, ¿verdad? La libertad cristiana es cuando mi conciencia, ¿verdad? La conciencia de Laura, informada por la palabra de Dios, yo estoy en la palabra, conozco la mente de Cristo, yo estoy en la Biblia cada día, ¿verdad? Y mi conciencia es informada y esa conciencia me permite hacer ciertas cosas y no sentir culpa, Ok. ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que no se sienten bien tomando una copa de vino o personas que no se sienten bien bailando porque su conciencia le dice que no lo haga. Esa persona debe obedecer su conciencia. Debe hacer, porque dice la palabra, que nosotros no podemos violar nuestra conciencia. Exacto. Porque eso me sería pecado. Entonces, la libertad cristiana es que la persona puede hacer lo que su conciencia le diga que está bien. Su ¿verdad? conciencia informada. Eso informada. esa es la palabra clave aquí. Porque hay muchas, informada. exacto, porque hay mucha conciencia no informada por la palabra, entonces no tiene ningún límite. En su conciencia le permite hacer de todo. Le permite hacer de todo o lo vuelve extremadamente fariseo, que entonces exacto. critica a Villenito, el que llega. Así. Ahí vamos. Pero fíjate que aún cosas que la conciencia me permite, me dice entonces la misma palabra, que todas las cosas son lícitas. Hay muchas cosas lícitas, pero no todas son de edificación. Exacto. Entonces yo, aún con mi conciencia informada, pero de nuevo, esta no es la libertad que estamos hablando, sino la libertad pero queríamos hablar también de esta libertad porque obviamente puede ser confuso. Pero mi conciencia informada me pudiera decir que bailar no es malo. Pero ahora si yo quiero ir a una discoteca todos los fines de semana y ahora yo me olvido de ir a la palabra ahí está mi perra ladrando, perdón. Así es, entre Lucy, cuando no es Lucy, es todo mío, o sea que eso suele suceder. Esto es en vivo. Pero mi conciencia debe entonces estar informada, pero también saber que hay cosas que aunque son lícitas, no son de edificación. Entonces yo tengo que tener esa sabiduría. Y nuestro deseo de vivir para Dios debe entonces llevarnos también a limitar mi libertad de conciencia si el hacerlo hace que el otro peque. Por ejemplo, de nuevo con el baile. Exacto. Si mi esposo, por ejemplo, no le gusta bailar, y eso me pasa, a nosotros nos pasa. Fausto no le interesa el baile, no le gusta, le recuerda su vida pasada y no sé qué. Él tiene su conciencia atada a eso, ¿verdad? Y él no lo puede violar, porque si lo violenta, él está pecando. Entonces yo no debo ser la que le esté instando, yo quiero. Obviamente, porque yo me tengo que limitar mi libertad por amor a él. Exactamente. Entonces, y eso que tú dices, el amor es lo más importante, no mi libertad. Mi libertad termina donde la conciencia del otro empieza. Exactamente. Y eso se aplica a muchas cosas, Laura, no solamente al baile. Porque mira lo que tú decías de Fausto, o sea, Fausto, no es que estamos diciendo que es malo. No, para nada. Pero lo voy a poner entonces aún más sutil. O sea, imagínate, tú mencionabas lo de la copa de vino. Mucha gente te va a decir, ay, pero la Biblia dice X. Sí, pero ¿y si eso le recuerda su vida pasada? Exacto. Y si esa persona en el pasado tuvo problema con el alcohol. Entonces, tú no puedes, o sea, y no es, y yo he escuchado incluso, no, pero que es el hermano de conciencia débil. Sí, pero precisamente, ok, tú que te las das entonces de conciencia no débil y de muy espiritual, entonces, como tú dices, sé espiritual y sacrifícate por amor al otro. Y no fíjate que la vida cristiana es una vida de sacrificio que me dice que yo considero al otro como más importante que yo. Que yo guarde al otro, que me libre de hacer caer al otro, dice Jesús. Entonces, de ponerle tropiezo a alguien, que me libre Dios. Entonces, cuando nosotros nos queremos llevar al mundo por delante, imponer no, pues yo soy libre, yo hago lo que yo quiera, yo estoy viendo para mí. De nuevo, soy esclava de Laura, porque estoy obedeciendo a Laura y no a Cristo. Entonces, de nuevo volvemos a la libertad. No soy libre, soy esclava de Laura. Entonces, pero lo que estamos hablando es la libertad que Cristo nos da. Cuando hablamos de
abundancia, plenitud y libertad en nuestro ministerio. Estamos hablando de la libertad que Cristo nos da cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Él y lo hacemos Señor de nuestra vida. Amén. Ahora le pertenecemos a Él, somos sus siervos por amor, y en la medida que yo me someta a Él, que yo esté en su palabra, que su palabra llene mi mente, mi corazón, mi conciencia, y afecta entonces mi entendimiento, como yo veo la vida, afecta la perspectiva de vida, afecta mis emociones. Ahora mis emociones están controladas por la palabra. Y afecta mi voluntad. Ahora yo quiero hacer como dice la palabra, que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, en la medida que yo estoy en la palabra, todo se afecta, mi mente, mi corazón, mis emociones, mi voluntad. Y ahora yo vivo en obediencia a Dios. Amén. Eso me hace ahora esclava de Cristo. Y eso me libra de mis pasiones y del poder que el pecado tiene sobre mí. ¿Voy a ser libre de pecado? Claro que no. Estoy en este cuerpo de muerte todavía. Hasta que no lleguemos a ser glorificadas. Yo voy a estar luchando con el pecado. Pero la inclinación de mi corazón, la inclinación de mi voluntad es obedecer a Dios. Porque eso me trae gozo. Entonces, el ser libres para vivir así debe ser un anhelo para todas nosotras. Amén. Debe ser un anhelo el continuar creciendo en el conocimiento de Dios, creer lo que Él ha hecho a nuestro favor, creer en sus promesas, crecer en santidad y vivir libre del poder del pecado. Fíjate, a mí me encanta como el salmista decía, David decía en el Salmo 119, andaré en libertad porque busco tus preceptos. Fíjate cómo él conecta el seguir los mandamientos de Dios, el obedecer a Dios con la libertad. Así es. Porque sus caminos, que es lo que la gente le confunde, como, ay, pero es que si yo me hago cristiana, tú no has oído esto, Yamel, que si soy cristiana voy a hacer un yugo. Ser cristiana, no. El yugo es seguir atada a Satanás. Exactamente. Seguir sirviendo al enemigo es el yugo. Eso es lo que Satanás quiere que creamos. Pero sus caminos son nuestra paz, sus caminos son los buenos. Así es. Y tú sabes, Laura, que mientras tú describías eso, pienso en la palabra que se utiliza para decir que somos esclavos de Cristo. Es la palabra doulos, en el griego. Y esa palabra es lo que se traduce en algunas de nuestras Biblias como esclavo. Entonces, para explicar un poquito, porque quiero cerrar con esto, explicar un poquito. Muy buena esa explicación. Es una relación de sumisión y sujeción que un hombre tiene con su amo. Eso es lo que significa en ese contexto. Y literalmente es un acuerdo permanente para toda la vida, pero es un acuerdo voluntario. O sea, lo que pasaba aquí es que, y eso sale, o sea, la imagen aparece en Éxodo capítulo 21, sí, si mal no me equivoco. Que o sea, se hacía el hoyo en la oreja. Exactamente. Este esclavo tenía la libertad de irse. O sea, tú puedes irte porque ya yo te dejé ir. Pero él decía, yo amo a mi Señor y yo quiero quedarme con mi Señor. Entonces yo voy a dejar que me perfore la oreja. Y ese era un símbolo, era una señal a todo el mundo de que yo como esclavo, ahora yo le pertenezco. Amén. Y yo quiero servirle por el resto de mi vida. O sea, no es que me compraron y la esclavitud que conocemos, no, a mí me dejaron libre, pero yo amo a mi Señor y yo quiero quedarme. Entonces, esa es la imagen que Dios da en el Antiguo Testamento, pero está ahí para que nosotros entendamos que lo que significa ser una sierva de Jesucristo. O sea, y ese es, Laura, como dice Nancy, el llamado más alto en la vida que nosotras tenemos. Y es que primero ser esclavas de Cristo. Por amor. Pero por amor a Cristo, pero para servirle a Él y a su pueblo, como tú decías. O sea, es una vida de sacrificio, es una vida de amor a Cristo y por ende entonces a los que están alrededor de nosotros. Entonces, eso es, o sea, lo que somos libres por amor para vivir para Él. Exactamente, con lo que somos lo que sea que eso implique. Claro, obviamente. Quizás sea morir para Él. Que tú, como quizás tú decías, sea hasta morir para Él. Va a lucir diferente. Exacto. Perdón, en la vida de cada una de nosotros. Pero qué bueno poder terminar esta semana ya previa a nuestra conferencia, teniendo
esta imagen de lo que es Así es. realmente ser libres en Cristo. Y nuestra verdad bíblica de hoy que queremos compartir está en Romanos 6 del 19 al 21, que dice, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, y así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para Mm, santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres ujú, en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el ujú, fin de esas cosas es muerte. Pero ujú. ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Amén. Amén. Que yo pido que podamos llegar con esa Ujú, mente a todos ustedes que van a participar en la conferencia, entendiendo estas verdades y pidiéndole al Señor desde ya que ujú. vaya soltando y rompiendo cadenas. Y yo quiero pedirte, Laura, por favor, que tú ores en ese sentido Así es. Ujú. por todas nosotras, las que vamos a estar Amén. participando de alguna manera u otra en la conferencia. Ujú. Amén. Oh Señor, gracias por permitirnos llegar a nuestras hermanas un viernes más. Gracias por el privilegio de servirte. Y Señor, te queremos pedir por todas, Señor, no solamente a las que van al evento, pero todas las mujeres, Señor, que tú nos hagas libres verdaderamente. Tú nos hiciste libres, Señor, en Cristo, si estamos en Él. Pero Señor, libértanos de nuestros calabozos, de nuestros calabozos que tenemos en la mente, en el corazón, de nuestro malentendimiento del Evangelio, de nuestros hábitos, Señor, que pensamos que son imposibles de vencer. Tu palabra dice que en ti somos más que vencedores y tú nos has dado todo, Señor, lo que necesitamos para vivir una vida de piedad. Así que, Señor, te pido que tú rompas cadenas, como dice Yamel, Señor. Que tú permitas que salgamos de nuestras cárceles que nosotras mismas hemos hecho a nuestro alrededor, que no nos dejan, Señor, vivir abundantes y vidas abundantes y plenas, porque aún seguimos atadas, Señor, a cosas que ya tú nos libraste. Así que, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta la fe de todas, Señor, que podamos creerte, creer tus promesas y creer que tenemos en nosotros el poder que resucitó a Cristo entre los muertos, Señor, para vivir para ti. Así que, Señor, sé con nosotros. Te pedimos por esta semana que nos queda de aquí al evento, Señor. Sé tú en control de todas las cosas, Señor. En ti descansamos y como tú nos recuerdas, estad quietas y sabed que yo soy Dios. Y así queremos estar, Señor, esperando que tú te manifiestes con poder. Y es en tu nombre que oramos. Amén. Amén, amén, amén. Y bueno, antes de despedirnos, quiero también recomendarles primero nuestra conferencia en línea, lo que va a ser la conferencia en línea. Pueden inscribirse, pero sobre todo quisiéramos animarlas a que algunas de ustedes puedan también reunir las mujeres de su iglesia, que puedan en Ay, sus sí. casas, que puedan reunirse, que quizás hablen obviamente con sus líderes, con sus pastores, preséntenle esta oportunidad de poder estar, como decía Laura al principio, en comunidad con las hermanas, que Ujú. ustedes puedan tener este evento en su iglesia a través de lo que es la parte virtual. Visiten nuestra página mujerverdadera23.com y allí van a poder ver todos los requerimientos para lo que es esta conferencia en línea. O sea, Sí, únanse, pueden, o sea, aquí no hay, ese sí no tiene límite de boleta, o sea exacto. Y que este es el Yamel, único. me quisiera Ajá. felicitar por aquí a estas hermanas que nos llegó hace una semana. Ay, Me sí, encantó ese ejemplo y sí, es sí, un ejemplo que puede sí. inspirar a otras. Estas hermanas en Costa Rica, su pastor les dio permiso. Me encantó como ella lo dijo, porque no fue Súper. algo que ella hizo ella sola. Su pastor, con la anuencia de su pastor, van a hacer un retiro en un lugar y entonces van a conectarse al evento y van a hacer un retiro alrededor de lo que están viendo en Wow. la pantalla y van a tener Excelente. allí comida y o sea, todo incluido para poder conectarse. O sea, que ojalá otras se animen Ay, a esas sí. iglesias así a conectar, porque también no es lo mismo verlo tú sola en tu casa, que también te va a ser de bendición. Claro, claro. Que cuando tú lo puedes ver con otras hermanas, porque pueden hablar, orar, discutir lo que escuchan y ser ministradas en Ujú, comunidad. ujú. O sea, que Claro, eso sería claro. muy bueno.
Y dentro de su contexto actual, digamos, dentro de su contexto de su iglesia local, si, pues, cosas que Claro, quizás ahí mismo están sucediendo. Y bueno, y les animamos que si ustedes también van a hacer algo así, pues compártanlo, nos dejan déjenlo saber. saber, conéctense, compartan en las redes, vamos Mándennos fotos. mándennos fotos, eso iba a decir, sobre todo para la persona que va a estar en el live streaming, no sé quién será ella, compártenle, mentira, soy yo, pero Sí. compartan para nosotros poder también compartir y que sea una experiencia realmente en línea, porque de eso se trata, no es simplemente de Así es. solamente las que van a estar en Guadalajara, sino también usar lo que Dios nos ha permitido a través de la tecnología y compartir. Queremos escuchar testimonios también de ustedes, así que vamos también a dejar lo que va a ser el hashtag, siempre se me olvida cómo se dice eso en español, no sé si eso es etiqueta, pero el numerito es, ustedes saben lo que es el hashtag de la conferencia, que cuando compartan sus fotos, pues nosotros también podamos verlo y compartirlo en nuestras redes. Así que, mis amadas hermanas, nos vemos la próxima semana. Obviamente no va a haber arraigadas porque lo que va a haber es la conferencia Vamos a estar arraigadas en, en la en conferencia Guadalajara. en Guadalajara, en libertad, plenitud Sí, y abundancia en Cristo. Así que les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos entonces el próximo viernes en nuestra conferencia en Guadalajara. Laura, amén. gracias por estar aquí y bueno, a Gracias ti a ti. también te veremos a través de la Pronto. conferencia también. Ujú. Así que nos vemos pronto. Chao. Bye. Bye.